Capítulo 11. Durante toda la noche, Magdalena estuvo intentando entrar en el palacio del gobernador, y por fin, ya de madrugada, consiguió sobornar al guardia, y a través de una criada pudo avisar a Claudia de que estaba allí y que quería verla. Claudia ordenó inmediatamente que la dejasen entrar. Magdalena, ¿qué estás haciendo en Jerusalén? La abrazó cariñosamente. Cuéntame, ¿qué ha sido de tu vida? Tenemos que hablar de muchas cosas, pero si me lo permites, antes quisiera decirte lo que me trae aquí. Desde luego, le dijo Claudia, al mismo tiempo que ordenaba que le sirviesen el desayuno a ambas. Cuéntamelo. Debe de tratarse de algo importante, ya que has venido tan temprano. Yo he dormido mal esta noche. Claudia, ¿has oído hablar del Maestro Jesús de Galilea? Naturalmente, se habla mucho de él. Es extraño que vengas a hablarme de él y que precisamente esta misma noche él haya aparecido en mis sueños. Desde hace mucho tiempo los sacerdotes y los fariseos han estado conspirando contra el Maestro y esta noche han conseguido apresarlo. Lo sé, tengo amigos entre los sacerdotes y doctores, conozco también a 3 miembros del Sanedrín. Quieren matarle. No podrán hacerlo porque el pueblo le admira y le venera. Sin embargo, lo han encarcelado. Yo he visto cómo se apoderaban de él y lo maltrataban. ¿Se han atrevido a hacer eso? ¿Qué sabes tú de él, Magdalena? Hizo conmigo algo tan importante que nunca podré cesar de manifestarle mi gratitud. También resucitó a mi hermano. ¿Entonces era tu hermano? Fue un acontecimiento que emocionó a toda Jerusalén. Me lo contaron, pero yo no podía creerlo. Sin embargo, ocurrió así. ¿Tu hermano estaba muerto de verdad? Estaba sepultado desde hacía 4 días y su cuerpo ya olía mal. ¿Quién es él, Magdalena? No lo sé. Sus discípulos lo consideran como el Mesías, pero para mí lo importante es lo que él ha traído. ¿Y qué es lo que ha traído? Amor, un amor hasta ahora desconocido, la bondad, la misericordia. Claudia se pasó la mano por la frente. Él me ha dicho algo parecido. ¿Has hablado con él? Ha sido en sueños. Decía que iba a sufrir para que yo le pudiera amar. Algo increíble. Sí, él dice siempre que quiere sufrir para que todos le amemos. Pero ¿por qué tiene que sufrir? ¿Dices que quieren matarle? No lo voy a permitir. Hablaré enseguida con Poncio. Si le condenaran a muerte, la sentencia tendría que ser firmada por mi marido. Te lo suplico, haz todo lo posible para que no lo firme. Quédate tranquila, Poncio detesta a los judíos. Si ellos exigieran la muerte del maestro, él no lo aceptaría precisamente por contrariarles. Vamos a salvarle, puedes estar segura. Estoy conmocionada por todo lo que me acabas de contar de él. Tenía muchas ganas de verlo, pero Poncio no me ha dejado. Dicen que curaba a la gente, incluso a los leprosos. Ahora me entero de que resucitó a tu hermano. Debe ser una persona prodigiosa. Sálvale, suplicó Magdalena. Lo haría de todos modos, aunque tú no me lo pidieras. Sabes que me interesa vuestra religión. Algunas veces escuché las palabras de aquel profeta a quien mataron por orden de Antipas. Tú conoces mi vida. Nunca he sido feliz. He sufrido mucho. Mataron a mi padre y a Lucio, ¿sabes? En el sueño él me dijo algo sobre Lucio. ¿Sobre Lucio? Sí, dijo que estaba sufriendo. Pero si no puede sufrir, está muerto. ¿Es que no lo sabes? Lucio está vivo. ¿Que está vivo? ¿Y dónde se halla? Está encarcelado. Lo desterraron a una pequeña isla. Magdalena se quedó muy sorprendida. Cuando yo abandoné Pompeya me dijeron que Lucio había muerto. Así es que está vivo. ¿Qué te dijo él sobre Lucio en tu sueño? No me acuerdo bien. Algo de que está sufriendo. Pero también algo bueno, que él no lo olvidará. El sol subía ya por encima del Monte de los Olivos cuando Magdalena abandonó el palacio. Le extrañó la gran animación en las calles, a pesar de ser una hora tan temprana. Se habían formado varios grupos de gente y en medio de cada uno de ellos había un fariseo discutiendo con sus interlocutores como queriendo persuadirles de algo. A veces la gente les llevaba la contraria, pero los fariseos pronto rebatían los argumentos en su contra. Sabían apoyarse en las escrituras sagradas y también en las prescripciones de su propia secta.
Magdalena seguía su camino sin poner mucho interés en lo que decían. De pronto oyó las palabras «impostor de Galilea», pronunciadas por alguien, y sospechando que se trataba del maestro, se detuvo para escuchar a un joven fariseo. «Os aseguro que es un impostor. Toda esa historia de la resurrección no es más que una simple estafa. Ese Lázaro fingió su muerte. En realidad estaba escondido». «Eso es mentira», gritó Magdalena. El fariseo dirigió la mirada hacia el lugar de donde procedía la voz y replicó con ironía: «¿Quién lo dice? ¿Una mujer?». Un sabio dijo: «No escuches las habladurías de las mujeres, porque son como el garrir de un loro». La verdad es lo que yo estoy diciendo. Un honrado israelita no se deja engañar. Así es que no lo olvidéis. El que escucha a los impostores comete un grave pecado y no habrá lugar para él en el templo. «No le hagáis caso», gritó Magdalena. «Es verdad que el maestro hizo ese gran milagro. Él es el Mesías santo». El fariseo se fue furioso hacia ella. «Cierra la boca, perra sucia», aulló, dándole un bastonazo. El golpe fue tan fuerte que se le cortó la respiración. Creía que le había destrozado el brazo. Nadie salió en su defensa. Al contrario, empezaron a gritar: «¡Fuera! ¡Fuera de aquí! Tus palabras no valen nada». Se alejó frotándose el brazo dolorido. No intentó hablar más. Se había llevado un gran susto al reconocer en aquel joven fariseo a uno de los que estaban en el grupo de hombres que la habían llevado al atrio del templo. Quizás él no la reconociera en un primer momento, pero sin duda luego sí que debió recordar su rostro. Un poco más adelante encontró otro grupo que escuchaba a un fariseo que también lanzaba calumnias contra el maestro. De pronto se halló ante una gran multitud de gente que, gritando, aullando, silbando, penetró en el estrecho callejón con el ímpetu de un torrente desbordado, arrastrando ante sí todo lo que encontraba a su paso. Apenas si tuvo tiempo de echarse a un lado acogiéndose al hueco de un portal. Desde allí pudo observar el avance de la multitud. Delante de todos ellos corrían los niños. Para ellos aquello era un juego divertidísimo. Las niñas bailaban y saltaban con los brazos levantados y los niños hacían un gran estruendo con ollas viejas y tamboriles fabricados por ellos mismos. Detrás venían los mayores con los rostros congestionados y también gritaban levantando los puños. Entre ellos, muchas caras conocidas que hacía unos días habían participado en la solemne entrada del Maestro en Jerusalén. Ahora esas mismas gentes lanzaban gritos: «¡Impostor! ¡Falso profeta! ¡Mentiroso! ¡Muerte al impostor!». En medio de aquella multitud, los guardias romanos conducían al maestro, protegiéndolo de los puños amenazadores. La gente le escupía y le insultaba, y él avanzaba erguido, sin prisa, las manos atadas a la espalda. Su blanca túnica estaba manchada de sangre y de barro, tenía la cara hinchada y el pelo en desorden. Detrás de él seguían los miembros más importantes del consejo de los fariseos y los sacerdotes, cuyos vestidos indicaban el rango de cada uno. 2 jóvenes sacerdotes conducían al viejo Anás y a su lado iba Caifás, el sumo sacerdote, alto, la barba negra y el rostro orgulloso. Después de haber hablado con Claudia, Magdalena se tranquilizó un poco. En realidad están llevando al maestro al gobernador, se decía a sí misma. Y Claudia ya le habrá explicado todo a Pilato, que por lo visto siempre se oponía a las exigencias del Sanedrín. Parecía pues que no habría cambiado nada y que se podía tener confianza en que todo saldría bien. Sin embargo, una cosa ya no era la misma de antes. Aquella multitud que antes glorificaba al maestro y estaba dispuesta a defenderle, había cambiado completamente durante aquella noche. Los mismos que habían extendido sus mantos en el vuelo para que el borrico que montaba el maestro pisara por encima, ahora, con los puños levantados y escupiendo, pedían para él la muerte. Él les había hablado de amor, y ellos solo deseaban desahogar el odio que rebosaba de ellos como se derrama un líquido de un vaso lleno hasta los bordes. Todos los habitantes de la ciudad se dirigían hacia la fortaleza Antonia. Era imposible acercarse al maestro, por lo tanto Magdalena decidió volver a la casa para consolar a su madre. Encontró a Miriam sumergida en la oración. Estaba de cara a la pared, las manos levantadas a la altura de las sienes, tocando el muro con la frente. Permanecía así, rezando en silencio, y las mujeres que la acompañaban no se atrevían a interrumpir su oración. Cuando por fin se volvió hacia ellas,
Su rostro parecía tranquilo. Únicamente las lágrimas en los ojos y los labios apretados denotaban el desconsuelo que ella intentaba dominar con todas sus fuerzas. Le preguntó a Magdalena: ¿Traes noticias? He hablado con la mujer del gobernador, a quien conozco, pidiéndole que convenza a su marido para que no ratifique la sentencia del Sanedrín en contra del maestro. Me ha prometido que lo hará. Ella ha oído hablar del maestro y lo admira mucho. Incluso me ha contado que lo ha visto en sueños y que le dijo unas palabras que la emocionaron. Lo va a defender con toda seguridad. Te lo agradezco, dijo Miriam. Nunca olvidaré lo que has hecho por él. Yo te quiero como a una hija. Tal vez la promesa de esa romana dé buenos resultados. Pero de todos modos se tiene que cumplir lo que está decidido, para todo el mundo. ¿Decidido? ¿Quién lo ha decidido?, preguntó la mujer de Cleofás. No entiendo tus palabras, Miriam. Lo ha decidido él mismo, aseguró Miriam, dirigiéndose a todas las mujeres. Recemos para que todo lo que está ocurriendo suceda según su voluntad. Si él quisiera, pero él quiere que sea así y quiere que en ese momento le acompañemos. Llevaban mucho rato rezando cuando de repente irrumpió en casa Marcos casi sin aliento. Pilato ha condenado a muerte por crucifixión al maestro, gritó. Es horrible. Lo ha querido proteger, pero la multitud, asusada por los fariseos, no lo ha consentido. Es horrible. Tenemos que darnos prisa si queremos estar allí cuando se lo lleven. Se levantaron todas deprisa. Juana y sus hijos salieron primero. Magdalena y la mujer de Cleofás tomaron a Miriam por el brazo para ayudarla a caminar hacia la ciudad. Una vez en la calle se dirigieron hacia el lugar de donde provenía un gran alboroto. En una calle casi desierta se encontraron con Juan, el único que se había atrevido a andar por la ciudad para averiguar lo que pasaba con el maestro. Los demás discípulos permanecían escondidos. Juan confirmó lo que les acababa de decir Marcos. Sí, es verdad que el gobernador ha intentado proteger al maestro, pero el pueblo, siguiendo las consignas difundidas por el Sanedrín, ha pedido la crucifixión. Dicen que el sumo sacerdote y el presidente del consejo amenazaron a Pilato, diciéndole que se quejarían ante Vitelio, en caso de que no confirmara la pena de muerte. Ya se sabe que Pilato y Vitelio están enemistados, y en las querellas entre el procurador y los judíos, Vitelio siempre se pone de parte de estos últimos. Pilato se lavó las manos en público, queriendo así dar a entender que él no es culpable de la sangre que iba a ser derramada. Juan las condujo hasta una calle por donde iban a pasar los condenados. Había ya mucha gente esperando, pero Juan encontró un sitio en el portal de una tienda que él conocía. No tuvieron que esperar mucho. Los gritos de la gente se oían cada vez más fuertes y pronto vieron a los niños que corrían delante, gritando medio locos de emoción. A varios de entre ellos hacía tan solo unos días que sus madres los habían llevado al maestro y él los tomó en brazos y acarició sus cabezas. Los mayores les seguían, maldiciendo y amenazando como si él fuera su mayor enemigo. Algunos se paraban y recogían piedras con la intención de arrojárselas contra el condenado. Con él iban 2 presos más y estaban escoltados por un destacamento de soldados romanos, que con las lanzas dirigidas hacia la muchedumbre impedían que la gente se acercase a los condenados. Por entre las lanzas levantadas, Magdalena pudo ver al maestro. Iba encogido, con paso vacilante. Antes de condenarle a muerte le habían dado latigazos y todo su cuerpo debía de estar cubierto de sangre, pues se podían ver las manchas rojas en su vestido y la sangre resbalando por sus tobillos. Su rostro era casi invisible, ya que encima de la cabeza le habían colocado una especie de canasta trenzada con espinos, que posiblemente quería figurar una corona, correspondiendo así al título de Rey de los Judíos que habían escrito en una placa colgada de su cuello. La sangre mezclada con el sudor resbalaba por sus mejillas y entre la barba asomaban sus labios resecos. El maestro no llevaba sobre sus hombros el madero transversal de la cruz, sino que en ese momento lo llevaba un hombre grande y fuerte que no tenía las manos atadas. En su rostro se reflejaba la rabia, pero no podía contener por tener que cargar con ese infame trozo de madera. Le seguían los otros 2 condenados, y Magdalena, con gran sorpresa, reconoció en uno de ellos a Dimas. Como no les habían azotado antes, sus rostros eran fácilmente reconocibles. Dimas también la vio e incluso le gritó algo, pero ella no lo pudo entender.
Para ella existía solamente el Maestro, a quien quería con toda el alma y que iba a morir de una forma tan cruel. Al observar la presencia de su madre, el Maestro se detuvo un breve momento, y lo mismo que habían hecho la noche anterior, se miraron a los ojos sin decir nada. La gente, al darse cuenta de ese encuentro de la madre con su hijo, guardó silencio, esperando tal vez oír unas palabras suyas. Un escolta empujó al maestro y ordenó: «Sigue adelante». La muchedumbre rompió a gritar con mayor fuerza y el maestro continuó su marcha. Miriam, rígida como una estatua, le siguió con la mirada. Magdalena cayó al suelo desesperada, arañándose las mejillas con las uñas hasta hacerlas sangrar, desgarrando su vestido, echándose tierra sobre la cabeza. Nadie les hacía caso, la gente les daba empujones, hasta que llegó Juan y por detrás de las casas las condujo a la puerta abierta en la muralla. Llegaron al Gólgota cuando los cuerpos ya estaban clavados en las cruces. En una de ellas, un poco más alta y colocada en el medio, crucificaron al maestro. Mientras los otros cuerpos permanecían inmóviles, el suyo estaba tenso, el pecho hinchado, la cabeza dando contra el madero. Apoyándose en los pies clavados, respiraba con enorme dolor, aspiraba el aire jadeando, como si se diera cuenta de que no lo aguantaría durante mucho tiempo. Al cabo de un momento, la tensión desapareció, el cuerpo y la cabeza se estiraron en la cruz, el pecho se hundió. Las mujeres asustadas se habían quedado a cierta distancia de la cruz y solamente la madre, ayudada por Juan y Magdalena, se acercaron a ella. Cumpliendo la orden del centurión, los soldados los dejaron llegar hasta el pie mismo de la cruz. La muchedumbre reunida alrededor de las cruces se iba callando poco a poco. Solo de vez en cuando se levantaba una voz burlándose o un grito. El alboroto lleno de odio retrocedía temerosamente ante el silencio. Este espectáculo, que todos podían presenciar, les hacía esperar en tensión un final extraordinario, ya que no era un espectáculo cualquiera. Las tres personas permanecían junto a la cruz, mirando fijamente el cuerpo agonizante, sin darse cuenta de lo que pasaba a su alrededor. Allá, en el horizonte, apareció una nube de color negro violáceo, que fue cubriendo lentamente todo el cielo. Pronto ocultó al sol y dejó al Gólgota en una lúgubre sombra. La gente empezó a mirar hacia arriba asustada. Se levantó un viento frío y fuerte que traía nubes de polvo y azotaba con diminutos trozos de arena. La nube formó sobre la ciudad un enorme paraguas negro. En la oscuridad, el viento gemía y soplaba con fuerza, formando columnas de polvo. La muchedumbre reunida en el Gólgota retrocedió, y aunque se encontraban en una explanada bastante ancha, algunos empezaron a bajar corriendo. Sin embargo, Miriam, Magdalena y Juan no se apartaron de la cruz, que aunque bien plantada en la roca, crujía movida por el viento. A la altura de sus rostros tenían los pies del crucificado, que se tensaban y se aflojaban constantemente. Desde arriba les llegaba la respiración jadeante, que a veces pasaba al estertor. Por las mejillas de Miriam bajaban las lágrimas, pero aún estando junto a su hijo martirizado, no gemía, ni sollozaba, ni se lamentaba. Tan solo temblaban sus labios y su mano tocaba aquellos pies ensangrentados. Juan también permanecía sin decir nada. Magdalena era la única que no podía contener su dolor. Sollozando, no cesaba de arañarse la cara y el pecho, como si quisiera absorber todo el dolor que sufría su querido maestro. En medio de aquella oscuridad tan grande que parecía de noche, entre los silbidos del viento, una voz ronca y desesperada dijo: «Baja de la cruz, haz un milagro. ¿Sabías hacer milagros para los demás? Para cualquier desgraciado. Sálvanos a nosotros y a ti mismo. Demuestra que eres el verdadero Mesías y que lo puedes todo». Se hizo un silencio expectante, interrumpido tan solo por el silbido del viento y el crujido de la cruz. Del otro lado llegó una voz diferente. «Deja de hablar. Te quejas, dices que nuestro sufrimiento es injusto. Sin embargo, nos lo merecemos. Pero Él no. Jesús, te lo ruego, has dicho que irías a tu reino. Llévame contigo. No tengo derecho a entrar en él, soy un gran pecador, pero no me olvides». Desde lo alto de la cruz, su cabeza se dirigió con dificultad hacia el lado de donde llegaba esta voz y de sus labios salió la respuesta:
Hoy mismo estarás allí conmigo. Luego miró hacia abajo y llamó: Madre. Aquí estoy, hijo, respondió ella levantando la mirada. Ese es tu hijo. Y mirando a Juan, siguió diciendo: Hijo, esa es tu madre. Las palabras sonaban cada vez más apagadas, se las llevaba el viento. Un largo trueno resonó como si un peñasco rodara por unas escaleras de piedra. La tierra tembló. Se levantaron gritos de horror y quienes todavía permanecían en el Gólgota salieron huyendo llenos de pánico. En el tumulto, de repente, se oyó la voz del crucificado sorprendentemente fuerte. Se ha cumplido, Padre, en tus manos. Inmediatamente todo quedó sumergido por el aullido del viento y el estrépito del temblor convulsivo de la tierra.